Hola chicos, ¿cómo están? Espero que esta semana haya sido llena de actividades, que se hayan divertido mucho en las clases, en sus tareas. También espero que hayan disfrutado de alguna alabanza durante esta semana. Así que vamos a comenzar, vamos a orar. Señor Jesús, te pedimos que a través del Espíritu Santo tú nos hables este día, hables a los niños en sus corazones. Te pedimos también que tú los estés bendiciendo y cuidando, Señor, que cuides a sus padres, que cuides su familia, su casa, y que, Señor, estés proveyendo lo necesario. Y si alguno de sus padres no tiene empleo, Señor, te pido que en tu misericordia y en tu amor tú le proveas de uno digno, Señor, que para el cual él pueda cumplir con su llamado, Señor, para ser proveedor del hogar, Señor. Y que tú les des sabiduría, inteligencia para las clases que han comenzado ya, Señor, y que a pesar de que es a distancia, ellos sean niños inteligentes, niños preparados y diligentes en cada una de las materias que les toque ver. Gracias por este día, en tu nombre Jesús oramos, amén. Muy bien chicos, este domingo comenzamos con el capítulo 15 del libro de Juan. Este capítulo, el Señor Jesús le dice a sus discípulos algo que también nos sirve a nosotros el día de hoy, algo muy importante. El Señor Jesús ahora empieza a compararse con una rama de un viñedo, o sea, de la planta de uva. Y le dice Jesús a sus discípulos que Él es la vid verdadera, Él es la rama verdadera de donde nacen o cuelgan buenas uvas, y las uvas en este caso eran sus discípulos. Y les dice Jesús que el que cuida de ese fruto es el Padre, que el Padre, cuando ve que hay ramas secas, o la persona que cuida las plantitas, cuando ve que hay hojas secas o ramas secas, las corta, es decir, poda a la plantita de las ramas que ya no sirven y se secan al sol, y cuando ya pues ya está seca, ya no sirve de nada, a veces se usa como leña o se quema lo que ya se desecha de las plantas que ya no sirven. Y Jesús les dice, si ustedes permanecen en la vid como uvas, van a hacer buenos frutos, y a su vez ustedes luego van a hacer ramitas de las cuales van a brotar nuevas uvas y van a ser muy buenas uvas, muy buenos frutos. Y tú y yo también vamos a hacer esas ramitas, porque Jesús le dice a los discípulos, ustedes van a hacer esas ramas con mucho fruto y buen fruto, porque yo ya les he enseñado. Todas las cosas que les he enseñado es lo que va a hacer que ustedes resulten ser una rama que dé muy buen fruto. Entonces, la palabra de Dios es lo que nos va a hacer que nosotros nos desarrollemos como una rama de la planta principal para que demos fruto, y un buen fruto. Así que nos toca compartir lo que Jesús nos ha enseñado y nos está enseñando para que nosotros demos un buen fruto. Y esto resulta a su vez como el gozo del Padre. Nosotros estamos para glorificar el nombre de Dios, y el Padre está muy contento cuando nosotros empezamos a tener frutos. Así que nos toca compartir las buenas nuevas, y las buenas nuevas es simplemente hablar acerca de lo que Jesús hizo en la cruz. También Jesús les dice a los discípulos nuevamente, si ustedes obedecen mi palabra, el Padre los va a amar y yo los voy a amar también. Así que nos recuerda la importancia de amar la palabra, de amar a Jesús y de compartirla. Y dice Jesús algo importante, el Padre me ama porque yo le he obedecido en todo. ¿En qué? En todo. Jesús no puso ningún pero.
Generalmente a nosotros nos cuesta obedecer, así que pídele a Dios que ponga en tu corazón obediencia, obediencia y mucha obediencia a papá, a mamá, pero sobre todo obediencia a su palabra. Y también la palabra nos habla de la obediencia a nuestros padres, porque esto es bueno y justo delante de Dios, que tú seas un niño y una niña obediente a papá y a mamá y a todas tus autoridades. Entonces Jesús nos enseña que le fue obediente al Padre en todo. Así que cuando mamá y papá te manden por las tortillas, por el refresco o por algún mandado, tú tienes que obedecer con todo tu corazón y respetando a tus padres. Obviamente, esto implica que papá y mamá no nos estén pidiendo hacer algo indebido, ¿verdad? En ese caso, es comentarles que va en contra de lo que la palabra nos ha enseñado. Con todo amor y respeto, comentarles que no podemos hacer nada que a Dios le desagrade. Entonces, Jesús obedece al Padre en todo, y el Padre nunca le pidió a Jesús que hiciera algo indebido o algo que fuera en contra de amar a las personas. Entonces Jesús les dice todo esto para que ellos sean felices, es decir, para que tengan gozo. Y para que ese gozo se pueda cumplir, le dice el Señor Jesús a los discípulos: entonces les pido que se amen unos a otros. Pero ¿cómo nos vamos a amar unos a otros? Es fácil. Hay un mandamiento antes que el Señor Jesús le dice a los discípulos. Primeramente tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu corazón. No puede haber otra cosa más importante en tu corazón que amar a Dios. Amar a Dios primero con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas las fuerzas y con toda tu alma. Es decir, con todo tu ser. El orden correcto para que nos resulten bien las cosas es amar a Dios por encima de todas las cosas, amar a mis padres y luego, obviamente, está amar a mis hermanos y amarnos a todos los demás, a tus vecinos, a tus primos, tus amigos, a los hermanos de la iglesia. Pero este amor no llega solo. Necesitamos primero que el Espíritu Santo esté en nuestro corazón para que produzca ese amor hacia Dios primeramente y luego podamos amar a todos los demás. Porque sí se nos es difícil muchas veces amar. Así que ya saben cuál es el orden. Primero Dios, no la tele, no los videojuegos, no el celular, no la tableta, no la música, no la escuela, no el deporte. Primero Dios. Amo a Dios por encima de todas esas cosas. Luego amo a mis papás y a mi familia. Y luego voy a amar a todos los demás. Y luego viene todo lo demás. La escuela, el deporte, los juegos, el entretenimiento. Entonces, ese es el orden correcto que debe de estar en sus corazoncitos. Luego, dice Jesús algo muy importante. Nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos. Un amigo, un verdadero amigo, no te va a abandonar cuando estés en problemas o estés en alguna circunstancia difícil. Él es capaz de incluso culparse para recibir el castigo y no tú. Ese es un verdadero amigo. Y Jesús es lo que hizo. Él se culpó a sí mismo por tus pecados y los míos. Él es un buen amigo. Un verdadero amigo también te va a acercar a Dios, no te va a alejar de Él. No te va a llevar por caminos que a Dios le desagradan. Al contrario, te va a llevar
por donde Dios te dijo que debes caminar. Entonces, consideren también buenas amistades. Busquen amiguitos, busquen amiguitas que sean obedientes a sus padres, que conozcan de la palabra. Pero hay un dato y algo muy importante que ustedes deben de ver. Si son niños que obedecen a papá y a mamá, y obedecen a los maestros y obedecen a sus autoridades, eso es un buen indicador de que van a ser buenos amigos. Sobre todo si son niños que conocen la palabra, porque van a saber lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada a Dios. Y los van a llevar siempre por los caminos correctos. Así que si un amigo te pide mentir, no es un buen amigo. Si un amigo te pide hacer cosas indebidas, no es un buen amigo. Los buenos amigos van a estar junto a ti en las buenas y en las malas. Y como dijo Jesús, un amigo, un verdadero amigo, es capaz de dar su vida por ti. Así que también tú examina tu corazón y di, ¿seré yo un buen amigo? ¿Realmente soy un buen amigo? Así que si no eres o no estás siendo tú un buen amigo o una buena amiga, pídele perdón a Dios y que te ponga en tu corazón caminar como dice su palabra para que tú puedas ser un buen amigo. Y también dice Jesús, ustedes, nos vuelve a decir, son ustedes mis amigos si obedecen lo que les mando. Recordemos que Jesús nos habla mucho acerca de la obediencia y ya son muchas veces que Jesús nos manda a obedecer. Si le amamos, le estamos obedeciendo. Ahora nos dice, son mis amigos si obedecen lo que les pido. Yo quiero ser amigo de Jesús. Yo quiero ser amiga de Jesús. Y si tú también quieres serlo, entonces empieza por obedecer. En lo sencillito a mamá y a papá. Y también recordar que debes obedecer la palabra del Señor. Y dice Jesús también, ya no son ustedes, o ya no los llamo a ustedes sirvientes, porque el sirviente no sabe lo que hace su jefe. En esa época habían esclavos, ¿ok? Y obviamente tenían servidumbre. Y pues al ser tu siervo o personal del servicio, pues el jefe no te tiene que avisar, ¿no? ¿Verdad? No te dice, ahorita vengo, voy a tal lado. Él simplemente está en su casa, sale, vuelve, hace y deshace. Y pues el sirviente pues no tiene por qué saberlo. Sin embargo, Jesús aclara, ustedes no los voy a llamar sirvientes, porque el sirviente no sabe lo que hace el jefe, el señor o el dueño de la casa, sino van a ser mis amigos, porque yo ya les he contado todo lo que voy a hacer y todo lo que me enseñó mi padre. Entonces dice, les mando que vayan y sean las ramas que siempre dan mucho fruto. Y Jesús dice claramente algo que me llama la atención. No, ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que fui yo quien los eligió a ustedes. Hoy estamos aquí escuchando acerca de la palabra, acerca de Jesús, acerca del Padre, acerca del amor, acerca de los frutos, no por error, no por casualidad o porque no tenían nada mejor que hacer, sino que Jesús escogió este día y los escogió que sean ustedes los que hoy estén escuchando este mensaje. Así que ustedes van a poder ser buenas ramas que van a dar buenos frutos si continúan conociendo a Jesús. Y dice, así mi Padre les dará lo que ustedes pidan en mi nombre. Jesús
nos recuerda que todo lo que oremos en su nombre, el Padre nos los va a dar en su momento, al tiempo que Él lo considere, y si está en sus planes y en su voluntad, darnos lo que estamos pidiendo en oración. Por eso es importante que al orar pidamos que nos guíe el Espíritu Santo para pedir de acuerdo a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y nos deja una ordenanza más. Esto les ordeno, que se amen unos a otros. Otra vez nos los dice. En versículos anteriores nos dice, en el versículo 12, y esto es lo que les mando, que se amen unos a otros. Así como yo los amo a ustedes. Y luego, en el versículo 17, el último versículo, dice, esto les ordeno, que se amen unos a otros. El Señor Jesús nos recalca que es una orden. Ámense unos a otros. Entonces, Jesús nos ha hablado de que Él es la rama importante del árbol y de Él van a nacer frutos y muy buenos frutos, y a su vez, cuando esos frutos ya maduren, van a ser muy buenos frutos, y luego van a salir ramas nuevas que vamos a hacer cada uno de nosotros que ya conoce la palabra de Dios, y nuestras ramas van a dar muchos frutos, y dice buenos frutos si permanecemos en Él. No puedo dar un buen fruto si yo no permanezco en Jesús, si yo no conozco a Jesús, si yo no estoy leyendo la palabra, si no estoy creciendo en la palabra, y si el Espíritu Santo no está guiando mi vida, entonces yo no voy a poder dar buenos frutos, ni voy a poder crecer como ramita. También nos habla de la amistad. Un buen amigo es capaz de dar la vida por sus amigos. Analiza si tú eres un buen amigo, analiza si tú tienes buenos amigos. Nos está pidiendo obedecer. Si nosotros obedecemos como Jesús obedeció al Padre en todo lo que dice la palabra, entonces el Señor nos va a amar. El Padre nos va a amar, se va a deleitar en tu vida, se va a deleitar en lo que haces. Y nos dice que nos amemos unos a otros. Nos ordena, nos manda, nos deja una indicación que nos dice, ámense unos a otros. Y el principal mandamiento, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Si no lo hacemos así, entonces quiere decir que nosotros no somos sus discípulos y que nosotros no vamos a ser ramitas y no vamos a dar buen fruto. No vamos a ser sus amigos. Recordemos que también es lo que nos dice. Así que si tú eres amigo de Jesús, obedece lo que nos está pidiendo. Analiza también si tú realmente estás siendo un amigo del Señor Jesús. Nos vemos la próxima semana. Les mando un beso y que disfruten esta semana que viene. Diviértanse en sus clases. Si les puedo ayudar en algo esta semana con la escuela, con muchísimo gusto. Pueden localizarme y con muchísimo gusto voy a poder, si están mis posibilidades, ayudarles en lo que necesiten acerca de la escuela. Échenle ganas, chicos. El Señor nos pide en la palabra que seamos diligentes y que nos presentemos como buenos obreros aprobados. El Señor dice la palabra que si nos falta sabiduría, pidámosela. Vamos a pedirle sabiduría a Dios para la escuela. Todos los días pídansela. También Él nos ha dado la capacidad de inteligencia. Desarróllenla. Y por favor,